Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. 15 de Buenas noches, julio profe. del 2025. Buenas noches, Buenas buenas noches, Jake. noches. Buenas noches. Buenas noches aquí de nuevo. Ya en las sesiones finales, ya estamos muy cerquita de terminar este curso. Vamos a ver hoy el tema de sucesión testamentaria cuando ya hay un testamento presente. Ese es el tema de hoy. A diferencia del pasado que trataba de cuando no había un testamento, es una sucesión legítima y hablábamos de que por qué se llamaba legítima. Y entendimos que el tema de legítima, la palabra legítima significa que habrá que legitimar el proceso, porque no había un testamento, entonces había que darle validez a través del marco legal ya establecido para esto, a diferencia de cuando hay un testamento. Vamos a hablar el día de hoy de eso. Antes de empezar con eso, por ahí recibí varios mensajes que la verdad es que no los entendí, donde me decían que la tarea de la semana pasada estaba hasta el lunes y se cerró el domingo. Varios me dijeron eso y yo dije, pues no, es que siempre se cierran los domingos, siempre las tareas los domingos se cierran. Eh, para no enredarlos tanto, les aumenté un día por ahí que se cierra el día de hoy. La tarea de la semana pasada se cierra el día de hoy. Les di ahí por ahí 2 días por si alguien quiere aprovechar, si a alguien se le complicó por ahí. Muy bien, les voy a compartir la presentación. Aquí está sucesión testamentaria, cuando hay testamento, cuando hay de por medio un testamento. Indicando que la cámara está sucia. Muy bien, testamento, concepto de testamento, es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Pero hay gente que está esperando entrar. Entonces, ese es el concepto de testamento, es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Qué características tiene un testamento? Es un acto jurídico, como lo dice el concepto, porque es la manifestación de la voluntad. Acuérdense que el acto jurídico, su principal elemento esencial de validez, es que se manifieste la voluntad libre, ¿sí? Es unilateral. Por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona. No se puede hacer un testamento en conjunto o varias personas hacer un testamento. Es unilateral, es de una sola persona. ¿Sí? Es personalísimo. Significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda emitirse ninguna clase de representación. Solamente el interesado puede ser el testamento, no puede mandar al hijo, al compadre o generar algún poder para que esa persona haga su testamento. Eso no es posible, por eso se llama que es personalísimo. ¿Okay? Significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda emitirse ninguna clase de representación. Es revocable. El testamento es revocable.
lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. ¿Qué significa revocable? Que se puede cancelar, que se puede eliminar, que se puede inclusive modificar, obviamente antes de la muerte. El testamento, bueno, seguimos con el concepto, es libre. Para que el testamento sea eficaz, requiere el otorgamiento libre del testador, ¿sí? Que no sea obligado, que no sea presionado para hacerlo. También es realizado por persona capaz. El artículo 1305, persona capaz. Todas las personas son capaces de otorgar testamento. Pero una persona enferma, me refiero a una enfermedad en la que esta persona no sabe en qué tiempo se encuentra, ¿sí? Ese tipo de enfermedades le impide a esa persona hacer un testamento. Entonces, aguas, por eso hay que hacerlo cuando uno está en pleno uso y goce de sus facultades mentales. Es solemne porque se debe otorgar de acuerdo a la ley, con la solemnidad que indica la ley y ante quién, ante un notario. O sea, es un fedatario público que da fe, el notario público está vestido de fe pública, y eso significa que valida ese testamento con su firma. Capacidad para hacer testamento. ¿Te acuerdas del artículo 1305 del Código Civil del Distrito Federal? Pueden testar todos aquellos quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Entonces, los incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos, los habitualmente o accidentalmente que no disfrutan de cabal juicio, ¿sí? Que es lo que mencionábamos hace rato. Esas personas son incapaces de testar. ¿Por qué una persona de 16 años no puede hacer un testamento? ¿Por qué? Porque se piensa que no tiene la preparación mental aún de poder hacer un testamento, y a los 16 años pues difícilmente puede tener bienes. Sí puede tener bienes, pero es raro eso. Entonces se espera que tenga la mayoría de edad. Tipos de testamento. Los conocidos como ordinarios, o sea, los más comunes son el hológrafo, el público abierto, público cerrado y público simplificado. Los testamentos extraordinarios son los llamados también especiales, que son el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. También están tocando la puerta. Vamos a leer cada uno de los testamentos, los ordinarios. Testamento hológrafo. Es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. ¿Se puede hacer a mano? Sí se puede hacer a mano. Lo puede hacer la abuelita, el abuelito, etcétera, en la privacidad de su casa, pero ese testamento a mano forzosamente se tiene que llevar ante un notario, si no, no va a valer. Si no está ante notario, no va a valer, no va a tener validez. ¿Okay? Testamento público abierto. Es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde el momento de su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público o mejor conocido como un notario público. Ese testamento público abierto es el que más se utiliza. De hecho, es el que se recomienda hacer para la 98% de las personas. Es cuando hay promoción para hacer testamento, creo que septiembre y octubre. Ese es el que se hace, el testamento público abierto. Testamento público cerrado se otorga ante notario en instrumento público. La escritura y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. El notario interviene en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. Testamento público
simplificado. Este tipo de testamento consiste que puede haber testigos, pero su objeto es limitado, debido a que solo puede referir a ciertos bienes, como son los inmuebles que serán destinados a vivienda. Esos testamentos ya casi no se utilizan, siguen estando en la ley, pero ya casi no se utilizan. Testamento privado. Con ese testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Ese testamento está permitido cuando el testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Ese testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeta a una condición resolutoria legal. Y en cuanto al testamento hecho en país extranjero, ese testamento sí se realiza bajo 2 situaciones. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas, y se deberá enviar a México bajo reglas especiales, de acuerdo a los artículos 1594 al 1598, y 891 y 892. Si se ve hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras, en este caso el artículo 1593 dice que producirán efectos en nuestro territorio si se formuló de conformidad a las leyes del país en el que se otorgaron. Vamos a ver un pequeño video o dos. Dame un segundo. Haz de tu sueño un negocio. La hora del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Permítanme un segundo, voy a salir yo del aire. El video. ¿Cuál video? Soy abogado especialista en materia civil y el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema que me han solicitado mucho. El tema es la sucesión testamentaria. Lo vamos a hacer de manera muy breve y conciso. Va a ser una dinámica de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer cuando vamos a llevar a cabo una sucesión testamentaria, ¿ante quién se puede tramitar una sucesión testamentaria? Se puede tramitar vía notarial y se puede tramitar vía judicial. Hay 2 vías para llevarlo a cabo, notarial y judicial. ¿Cuándo puedo llevarla notarial y cuándo puedo o la tengo que llevar vía judicial? Se tiene que llevar o se puede llevar vía notarial siempre y cuando todos los herederos o presuntos herederos sean mayores de edad y que además no exista conflicto entre los herederos. En caso de que hubiera un menor de edad o que hubiera conflicto entre los herederos, entonces forzosamente se tendrá que llevar a cabo vía judicial. Supongamos que estamos en el primer supuesto, en el que todos son mayores de edad y en el que no hay conflicto entre los herederos. Entonces, en ese caso, tú puedes elegir entre la vía notarial o la vía judicial. ¿Qué vía me conviene más? La vía que te conviene más es la vía notarial. ¿Por qué razón? Porque va a ser mucho más rápida y porque va a ser mucho más económico. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero me voy a ahorrar si lo hago vía notarial? Les explico. Si ustedes lo hacen vía notarial, el procedimiento en tiempo dura aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio. Eso es lo que se lleva tramitar una sucesión testamentaria ante notario. Completa, desde que inicias hasta que te adjudican bien, 2 meses y medio. Vía judicial, de menos, si te va bien, serán 6 meses.
Entonces, en tiempos no hay duda que te conviene mucho más la vía notarial. Ahora, en cuanto a dinero, ¿por qué me conviene más la vía notarial? Si ustedes lo llevan vía judicial, cualquier trámite sucesorio, van a tener que contratar un abogado litigante. Este abogado litigante, desde luego, que les va a cobrar sus honorarios una vez que lleve a cabo cada uno de los pasos, o una vez que lleve o complete la sucesión testamentaria. Les va a cobrar. Y una vez que les cobre y que exista una sentencia dictada por el juez va a mandar a que se formalice esta sentencia de adjudicación ante un notario. Entonces, si se dan cuenta, en la vía judicial, pasas por todo el procedimiento judicial y al final terminas yendo con un notario. Y entonces pagas dos veces. Le pagas al abogado durante el trámite judicial y ahora, una vez que tengas que formalizar tu sentencia, le pagas al notario. Entonces, por ende y por lógica, es mucho más barato llevarlo a cabo vía notarial desde un inicio, porque nada más le pagas al notario, pagas sus gastos, sus honorarios, IVAs y demás gestorías, pero ya no le pagas al abogado. Entonces, esa sería la respuesta. Vía notarial les conviene muchísimo más. ¿Qué documentos se deben de presentar ante notario? Ya estamos en el supuesto que decidimos hacerlo vía notarial por las conveniencias y por las situaciones que les había mencionado. Punto número 1. El testamento, el último testamento que otorgó el difunto. Punto número 2. Le van a entregar, le van a presentar al notario el acta de defunción del difunto y su acta de nacimiento. Y además van a presentar las identificaciones de los presuntos herederos y del albacea. Ahora bien, ya el notario tiene toda la información que les van a pedir en cada caso concreto. La siguiente pregunta sería, ¿en qué consiste el trámite ya ante notario? ¿Qué va a hacer el notario? El notario va a hacer dos escrituras. La primera escritura se llama de aceptación de herencia y de aceptación del cargo de albacea, o en su caso, de repudiación de herencia. Para que el notario inicie este trámite, lo primero que va a hacer es pedir informes de testamento al Archivo General de Notarías, precisamente para que le confirmen que efectivamente el testamento que le exhibieron fue el último otorgado por el difunto. Una vez que el notario compruebe que el testamento que le exhibieron fue el último y que es el válido, entonces el notario hará esta escritura de aceptación de herencia en la que se harán constar tres cosas básicamente. Una, se reconocerá la validez de ese testamento. Dos, los herederos se reconocerán sus derechos hereditarios y aceptarán la herencia. Y tres, el albacea aceptará su cargo. Básicamente, en eso consiste esta primera escritura. Una vez que se termine esta escritura, entonces el notario mandará a hacer dos publicaciones de 10 en 10 días en un periódico de circulación nacional, a efecto de que se enteren que ya se está llevando, que ya se aperturó esta sucesión testamentaria ante el notario y que cualquier interesado puede comparecer y manifestar lo que es su derecho convenga. Una vez que pasa el tiempo de estas dos publicaciones, que son conocidas como los edictos, entonces el notario hará la segunda escritura. Esta segunda escritura, ¿en qué consiste? Básicamente en lo siguiente. Se va a inventariar toda la masa hereditaria, se van a hacer los avalúos de los bienes que forman la masa hereditaria y una vez que ya se sepa el valor de cada uno de los bienes, se le adjudicarán los bienes a favor de los herederos que hayan sido nombrados en el testamento. Entonces, en esta última escritura se hace el inventario, se hace el avalúo y se adjudican los bienes en favor de los herederos conforme se haya dispuesto o como se haya dictado en el testamento. Una vez firmada esta escritura, el notario debe de mandar a inscribir al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México o del que corresponda esta escritura, a efecto de que tomen nota de quién es el nuevo propietario y quién queda como nuevo titular registral del inmueble. Estas segunda escrituras son las que les llamamos dame mis escrituras. Esas son sus escrituras, esas van a ser sus escrituras. La escritura de adjudicación. Ahora bien, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta todo el proceso? Actualmente, este video lo estoy haciendo en el año 2022. Al día de hoy, una asociación testamentaria tiene un costo aproximado de 25,000 pesos.
por regla general. Pudiera ser que en algunos casos pueda subir un poco o bajar un poco según las circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando que son 25 herederos, desde luego que tendrá algún costo adicional a lo que les estoy diciendo. Si es una sucesión normal donde hay 3 a 4 herederos, normalmente costará esto. Eso por lo que se refiere a la primera escritura de aceptación de herencia. Por lo que se refiere a la segunda escritura, donde ya se adjudican los bienes, esta escritura es mucho más cara. ¿Por qué? Porque en esta escritura ustedes ya van a pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Ya pagan los impuestos y este impuesto es un impuesto local. El notario se encarga de retenerlo y enterarlo a las autoridades correspondientes. Entonces es por eso que esta escritura es mucho más cara, porque aquí ya se causan los impuestos a pagar. ¿Cuánto cuesta esta escritura en sí, la de adjudicación? Más o menos va a costar un 8.5% respecto del valor de todos los bienes que conformen la masa hereditaria. Más o menos. Lo mismo. Puede ser que se modifique un poco este porcentaje o puede ser que se mantenga en eso. Ya cada notario les cotizará una vez que revise toda la documentación, si el inmueble está en la Ciudad de México, si hay otro inmueble en Cancún, si otro en Acapulco. Desde luego que pudieran modificarse estos aproximados de cotizaciones que les estoy dando. Pero para que ustedes tengan una idea, eso cuesta. La primera escritura 25,000 pesos, la segunda escritura el 8.5% respecto del valor de toda la masa hereditaria o del valor de todos los bienes. Recuerden que mis datos de contacto están en la descripción del video y además se los dejé en mi banner, que es la presentación de mi video. Ahí están todos mis datos. Si ustedes tienen alguna duda, con todo gusto los puedo atender y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Horacio Gómez. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Nos regresamos al principio o cómo vamos? Está claro, profe. Muy bien, qué bueno. A ver, Ociel, ¿quiere decir algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Al principio usted comentaba que el testamento es personalísimo. Ajá. Entonces, si decía que no se podía otorgar un poder ni nada para que otra persona obviamente testara por el cuyos. Entonces, a mí me sucedió hace un tiempo que una persona firmó un poder revocable sobre una propiedad, la persona fallece, pero a final de cuentas los herederos estaban reclamando esa propiedad. ¿Era válido? Si había firmado un poder irrevocable, obviamente el testador. Todos Esa los propiedad poderes se terminan cuando la persona muere. Cuando el que otorga el poder muere, ese poder que dio en adelante a otra persona ya no tiene validez. ni el irrevocable, porque el poder simple, pues, notariado, ese, pues yo tenía entendido que el irrevocable no terminaba con la muerte del poder dante, pero No, entonces estaba equivocado. sí, no puede haber un representante sobre una persona que ya murió. Ok, O sea, no se puede. ok. Gracias, ¿Sí? profe. Ándale. Osvaldo, ¿quiere decir algo? Adelante, Osvaldo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una disculpa por no tener la cámara porque estoy laborando. Sí, no te preocupes. Tengo un caso donde un compañero, me estaba comentando sobre un problema familiar donde me dice que su papá, ya era muy grande de edad, pero la hija la tenía amenazada a su papá. Donde le pone por escrito que cuando él fallezca le va a otorgar la casa. Yo le decía que está un poco mal porque tiene que estar notariado, Exacto. ¿sí? Pero cuenta que él me estaba argumentando de que no, porque como había testigos donde el papá estaba indicando que sí quería dejarle la casa
a la hermana esta, pero al último los otros hijos se dieron cuenta que esa misma hermana estaba amenazando al papá, pero porque era mayor de edad. ¿Qué tanto dice la ley, donde puede ser confiable por la edad de los padres? No, mira, eso se da mucho, se da mucho en México. Fírmeme una cartita, dime que la casa es mía, dime que el carro va a ser mío o el dinero va a ser mío, fírmale aquí, yo lo veo con mis hermanos, etcétera. Ese tema sirve solamente entre la familia. Si lo quieren respetar, qué bueno, y si no, no hay manera de hacerlo respetar de manera legal. ¿Sí? Al momento que la persona fallezca y vayan con el notario, por ejemplo, a decirle, oye notario, mi papá ya murió hace 10 años, pero dejó esta carta donde dice que me va a dejar a mí los bienes. Sí, ¿cómo no? ¿Dejó el testamento el señor? No, pues no dejó testamento. Ah, qué pena. Ese papel vale lo mismo que una hoja en blanco. Tenemos que correr el proceso de sucesión legítima. No hay de otra. Que se quieran adjudicar la propiedad de manera ilegal. ¿Qué puede pasar? De hecho, pueden hacerlo. De hecho, o sea, me refiero de hacerlo. Lo pueden hacer y pueden estar ahí en la propiedad y vivir como, o ostentarse como dueños. Pero a la hora de venderla, a la hora de hacer algún trámite de esa casa, pues no van a poder porque la casa está a nombre de una persona que ya falleció y tiene que preceder para poderla vender un proceso sucesorio. ¿Sí? Esa es la parte legal. ¿Sí? La pueden vender, sí la pueden vender, el comprador puede aceptar que la propiedad está problemada, esa propiedad ya está problemada, porque no hay un proceso de sucesión, o sea, el dueño ya murió. Entonces, esa es la cosa, no es legal. Entonces recomienda, o se recomienda mejor, ir por lo sano, llevarlo a un notario mejor. Exactamente, y hacer el testamento. Si todavía no muere el señor y todo está bien dentro de sus porque va gente a veces va gente muy viejita a hacer testamento, pero están muy lúcidos, ahí el notario les hace algunas preguntas, determina que la persona está en tiempo y forma, sabe del tiempo y dónde se encuentra, y hacen el testamento. Y ahí ahora sí que el señor ponga lo que quiera. Ahora, si el señor va con la hija y el notario nota que la hija lo está presionando, porque el notario le pregunta, viene libre de su voluntad, nadie lo está presionando, etcétera, y hacen el testamento. Pero el notario podría separar a ese familiar Pues sí, para que pudiera hablar. sí, si el familiar lo pide, o si si el notario nota que hay una especie ahí de situación que está presionando al testador, le puede decir, por favor, retírese, espéreme allá afuera, claro que lo puede hacer, el testamento es personalísimo y el señor solito va a hacer su testamento, yo aquí lo asesoro. Ah, ok. Muy amable, maestro. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien, vamos a continuar. Osvaldo quiere decir algo, perdón, Osvaldo quiere decir algo. No, nada, maestro. Sería todo. Muchas gracias. Ok, ya está. Muy bien. ¿Qué es un heredero como tal? El heredero es el adquirente por causa de muerte, a título universal de todos los bienes o de parte alícuota del cuyus que sean transmisibles por causa de muerte. Ya vimos lo que es la parte alícuota. El heredero es el título universal, heredero de todo. Al contrario del legatario o el legado, es la institución testamentaria mediante el cual el legatario adquiere a título particular. El heredero adquiere los bienes a título universal, o sea, donde los bienes no están determinados, todos
todo es tuyo, por ejemplo, o todo es de todos, ¿sí? Que es lo que más se usa aquí en México. Y el legado es, o el legatario es la persona que le dicen, tú te quedas con el rancho, tú con la casa, tú con el dinero, tú con etcétera. Son legatarios. Vamos a ver otro video que es sobre la denuncia del testamento. O sea, ¿qué me refiero con la denuncia? Cuando voy a iniciar el proceso sucesorio ante un notario. De repente me confundo aquí. Voy a salir aquí del aire. Bueno, antes voy a poner este video. La Rio Quick está. Reserva ya y aprovecha hasta 25% de descuento en tus vacaciones. Muy bien, lo voy a compartir, yo salgo del aire. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a explicar una serie de videos del proceso sucesorio. Dado que los procesos sucesorios se dividen por etapas, te explicaré cada etapa por separado. Así que comenzamos. El proceso sucesorio es un procedimiento que todo abogado debiera conocer a razón de que es un tipo de proceso que toda persona en su vida va a requerir cuando menos una vez. De forma general, los procesos sucesorios se dividen en 4 etapas: la denuncia, el inventario y avalúo, la administración y la adjudicación. Usualmente, como este tipo de juicios se ventilan en materia común, es probable que en la entidad federativa donde te encuentres estas etapas lleven un nombre distinto, pero de forma general, las reglas que los rigen son exactamente las mismas. En este video vamos a ver la primera etapa, sus requisitos y algunos tips a tomar en cuenta en estos casos. Para esto vamos a poner un ejemplo de un caso hipotético. Carla y Juan son hijos de Felipe. Felipe falleció hace poco tiempo. Él, durante toda su vida, adquirió 2 propiedades. No dejó testamento y nunca se casó. La madre de Carla y Juan falleció años antes que Felipe. Sin embargo, solo tenía una cuenta bancaria de la que se designó como beneficiario Felipe. En la denuncia de la sucesión, deberás determinar primeramente la jurisdicción a la que corresponda conocer del juicio sucesorio. Ahora bien, como este proceso es usualmente de fuero común, deberás verificar en tu código procesal aplicable la determinación de dicha competencia, misma que usualmente corresponde al lugar donde el de cuyos tuvo su último domicilio. Sin embargo, siempre te recomiendo que verifiques en el código aplicable a tu entidad federativa, ya que también se puede sujetar la jurisdicción territorial al lugar donde existan mayores bienes o en donde se encuentra la mayor parte de los herederos. Como te comento, debes verificar en tu código aplicable cómo se determina la jurisdicción en tu caso concreto. Ahora bien, una denuncia de un juicio sucesorio tiene un esquema diferente a lo que se puede determinar como normal en una demanda, ya que en este tipo de documentos usualmente no se determinan pretensiones. Lo recomendable es dar seguimiento fracción por fracción a cada requisito que el código procesal de tu entidad determine. Sin embargo, de forma enunciativa te menciono los siguientes. Deberás indicar el nombre, lugar y fecha y el último domicilio del autor de la sucesión. Esto, como te lo había comentado anteriormente, con el fin de determinar la jurisdicción del juzgado competente. 2. Nombres y domicilios de los presuntos herederos. Esto es con la intención de determinar la existencia de herederos, acreedores, menores de edad o personas que se creen con derecho a la masa hereditaria. 3. Manifestación sobre la existencia o inexistencia de disposición testamentaria. El proceso entre una sucesión testamentaria y una sucesión legítima es diferente, sobre todo en la primera sección. 4. Un listado provisional de bienes que integren la masa hereditaria.
En este caso es recomendable, incluso si es posible, que se presenten desde el inicio los documentos que acrediten la propiedad del decuyus de dicho inventario. En algunos códigos no se estima necesario, sin embargo, es algo que deberás verificar con el código procesal de tu entidad federativa. Esto, de forma general y muy genérica, define la denuncia de un juicio sucesorio. Ya cada caso en particular deberá determinar los documentos y anexos que deberás presentar en tu denuncia. Ahora bien, una vez que se encuentra radicada la sucesión, el denunciante o los denunciantes deberán tramitar diversos informes y cercioramientos que el juzgado debe tener para poder proceder a continuar con el proceso sucesorio en su primera etapa. Al respecto, el juzgado, una vez radicada la sucesión, mandará pedir informes al Archivo General de Notarías y al Registro Público. Esto con la intención de que se determine la existencia o inexistencia de un testamento por parte del decuyus, o bien, en caso de que sea una denuncia de un juicio testamentario, que se determine si no existe una disposición testamentaria posterior a la que se exhibe con la denuncia. Asimismo, dentro de dicha radicación, el juzgado ordenará al denunciante mandar publicar edictos para que toda aquella persona que se estime con derecho a una porción de la masa hereditaria, ya sea por herencia o como acreedor, pueda comparecer a dicho proceso para deducir lo que a sus intereses convenga. Finalmente, en el mismo acuerdo de radicación y dependiendo del criterio del juzgado en el que te haya tocado postular tu asunto, puede ser posible que te señalen fecha de audiencia para junta de herederos. En la junta de herederos, si los edictos y los informes llegaron a tiempo, el juzgado procederá a determinar principalmente sobre 1. El reconocimiento de la calidad de las personas que se ostentan como herederos y 2. La designación que se realiza del albacea. Ahora bien, dependiendo de cada caso, puede ser posible que en dicha diligencia también se determine la necesidad de nombramiento de un interventor. Sin embargo, esto ya dependerá de cada caso en concreto. Finalmente, en la diligencia, se requerirá al albacea para que proteste su cargo y se le pedirá o dispensará de otorgar garantía para llevar a cabo su función, y se ordenará se le expidan copias certificadas para poder acreditar su personería como albacea frente a cualquier autoridad que sea necesaria. Y así, de forma general, es como se lleva a cabo el proceso sucesorio en su primera etapa. Ahora, al respecto, te voy a dar 3 tips a tomar en cuenta cuando denuncies una sucesión durante su primera etapa. 1. Cuando te entrevistes con tus clientes, coméntales sobre los gastos que implica la sucesión, es decir, las búsquedas en registro de notarías, registro público, edictos, avalúos y gastos notariales finales, esto con la intención de que tu cliente conozca dichos gastos, los contemple fuera de tus honorarios y no esté desprevenido conforme se van dando dichos gastos conforme el proceso avance y no se estanque tu procedimiento por falta de pago de un informe. 2. Si en la radicación de tu denuncia se señala fecha de audiencia para junta de herederos y tus edictos serán publicados especificando la fecha de audiencia, te recomiendo que retrases su tramitación hasta en tanto los informes de registro público y registro de notarías obren en autos. Esto con el fin de que no gastes tus clientes en edictos que pudieran no ser útiles para efectos del juzgado y se ordene nueva publicación de los mismos en caso de que hagan falta los informes y estos ya hayan sido mandados publicar. 3. En aquellos casos que sean sucesiones legítimas, habla con tu cliente respecto a la forma de designación del albacea. En esos casos, sobre todo en aquellos casos específicos donde pudieras estar representando a un heredero que no tiene la calidad de albacea, ya que en ocasiones las personas no versadas en derecho suelen pensar que aunque no sean albaceas pueden realizar trámites a nombre de la sucesión, lo cual no es posible y debes de dejarle bien claro a tus representados. Y bueno, por este video sería todo. Si te fue de utilidad, ya sabes dejar tu like, comparte el contenido del canal para que más gente lo conozca y lo más importante, Muy bien. Esa es la primera parte. Eso cuando inicias con el proceso, y es una muy buena recomendación la que hace el cuate que está hablando, que lleves toda la papelería necesaria ya de una vez, y ya la tienes de una vez, porque si no la llevas, te pueden cobrar extra por recabar esa información. Entonces, si tú llevas, si es una casa nada más, por ejemplo, vamos a poner que
que es una familia de 5 hijos y muere el papá. ¿Sí? Muere el papá, y la casa la van a heredar a los hijos y a la esposa. Vamos a suponer que es un régimen de separación de bienes. Entonces, el testamento dice que en partes iguales, incluida la esposa. Entonces, hay que llevar el acta de función, obviamente, del fallecido, del de cuyos. Hay que llevar el testamento. Hay que llevar las actas de nacimiento de todos los hijos. ¿Sí? El acta de nacimiento de la señora, el acta de matrimonio de la señora. Si es una sola casa, hay que llevar el título de propiedad de la casa, el avalúo de la casa. Si hay un vehículo por ahí, ¿cómo se llaman? Las facturas de los vehículos, etcétera. Todo, entre más información lleve uno, las cosas se hacen más rápido y podemos ahorrarnos algo de tiempo y de dinero. Ok, vamos a ver un segundo video, que es la continuación, que se llama Inventario y Avalúos. ¿Qué más tendrás que Un segundo. The client review was brutal. They're gonna be underwater for weeks. I'm already so pruny. Ahí va. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver el segundo video de la serie del proceso del juicio sucesorio. En este segundo video te voy a explicar la segunda sección de un juicio sucesorio respecto a la presentación de inventarios y avalúos. Así que comenzamos. Recordemos del video anterior que la primera etapa de juicio sucesorio concluye con la expedición de copias certificadas sobre el nombramiento del albacea. Ahora bien, para la continuación del proceso sucesorio y su impulso procesal hasta la adjudicación, este debe de ser por medio del albacea, por lo que el inicio de la segunda sección corresponde ser aperturada por dicha figura. Al respecto, el albacea, previo a presentar la segunda sección del proceso sucesorio, deberá recabar un inventario de los bienes que son parte de la sucesión. Así también, deberá realizar por medio de un perito la evaluación de dichos bienes, es decir, al momento de aperturar la segunda sección, el albacea deberá presentar el inventario con los avalúos como anexos, y en caso de que se requieran títulos de propiedad a nombre del cuyos de los bienes que integran la sucesión, también deberán ser anexos de dicho documento. Una vez que se tengan los documentos completos, el albacea deberá presentarlo al juzgado mencionando que se solicita dar vista a los herederos para que estos puedan dar su aceptación y aprobación de la segunda sección del proceso sucesorio. Al respecto, el juzgado dará vista a los herederos reconocidos en la primera sección para que manifiesten su conformidad o inconformidad con el avalúo, siendo en el segundo de los casos que ellos tendrán derecho a presentar su propio avalúo o a ampliar el inventario en caso de que tengan conocimiento de que existen más bienes que integran la masa hereditaria. Al respecto, en el inventario se pueden incluir de forma enunciativa bienes inmuebles, cuentas bancarias, derechos sucesorios que no se haya adjudicado en vida el de cuyos, derecho de cobro de rentas, dividendos e incluso lo que son deudas del de cuyos. Una vez que no existe oposición al inventario y los avalúos, se solicita al juzgador que tenga por autorizada dicha etapa para proceder a la etapa de administración. Ahora bien, tomando en cuenta y retomando el caso hipotético previsto en la primera etapa que vimos en el video de esta serie, la sucesión de Felipe presentaría como inventario 2 casas y una cuenta bancaria. En este caso en concreto, de los inmuebles se deberá anexar las escrituras que corroboren la propiedad a nombre del de cuyos, así como el avalúo de dichos inmuebles. Por cuanto a la cuenta bancaria,
En ocasiones los bancos son reacios a proporcionar la información. Por ello, en México, se cuenta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución que puede requerir a los bancos para proporcionar la información bancaria de una persona. Al ser numerario o dinero, la cuenta bancaria no requiere de un avalúo, por lo que se debe de presentar únicamente un estado de cuenta donde venga como titular el de cuyos, y esto sería suficiente para integrar dicha cuenta al inventario de la sucesión. Finalmente, presentando el inventario con su avalúo y las partes se encuentran conformes con dicha documentación, se puede tener por autorizada y concluida la segunda sección. Para concluir, te voy a dar 3 tips cuando tengas que presentar la segunda sección de un juicio sucesorio. 1. Si representas a todos los herederos de una sucesión, procura realizar el inventario y los avalúos de conformidad con todos tus representados. Esto para evitar desacuerdo entre los coherederos y poder avanzar más rápido con tu procedimiento. 2. Siempre manda solicitar por orden judicial búsquedas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para saber si existen cuentas bancarias o seguros a nombre del de cuyos, ya que es probable que los coherederos lleguen a desconocer la existencia de cuentas o seguros que haya tenido en vida el autor de la sucesión. 3. Cuando existan arrendamientos de bienes de la sucesión, el albacea puede requerir a los arrendatarios el depósito de las rentas al juzgado, para que dichas pensiones rentísticas sean consideradas parte de la masa hereditaria, e incluso se pueda usar dicho dinero para pagar pasivos de la sucesión. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca. Muy bien. Está claro, ¿no? Es todo este proceso que es muy importante. Reunir toda la información y la parte más importante que me llama la atención de este video es la parte de los dineros. Ahora, si él quiere decir algo. Para una sucesión legítima, profesor, es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Okay. Otra cosa, ¿usted podría compartirnos algunos formatos? Porque en anexos no viene de juicios de intestados para ir familiarizándonos nosotros. Sí, los voy a buscar. De hecho, sí tenía algunos. Cambié de computadora no hace mucho y ahorita los estaba buscando antes de la clase para mostrarle algunos ejemplos y no los encontré. Nomás sé que están por ahí, déjalos busco y se los comparto con mucho gusto. Ok, gracias, profe. Al contrario. Este tema que hablaba la persona de los dineros, cuando no se sabe si el de cuyos, el que ya murió, tiene más cuentas bancarias por ahí, tienes que pedir informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que te informen de esto. Un paréntesis, les quería platicar un suceso que nos pasó cerca. Perdón. Muere el papá de un muy amigo mío, de muy buena posición. Este señor ya tenía como 8 años de no trabajar, vivía en su casa ya. Sus empresas no están aquí, están en Querétaro, León, Guanajuato. Pero ellos vivían aquí en Monterrey. Entonces, muy curioso porque los hijos le mandaban dinero a su papá y a su mamá para que se mantuvieran. Muy, muy buen dinero. Ellos vivían en San Pedro y el hijo le mandaba, finalmente la empresa era del papá y la estaba manejando el hijo. Y mensualmente le mandaban dinero. Además, el hijo se encargaba de todo, los carros, los choferes, la cocinera y todo. Entonces, a la hora que muere el papá, empiezan, la señora pues no sabía, la señora no por más recibía dinero y ella se encargaba ahí de las cosas de la casa. A la hora que muere el señor, empiezan a revisar sus cuentas bancarias y no tiene nada. Digo, sí tenía, pero muy poquito dinero. Caja fuerte tenía muy poquito dinero. Y pues, ¿qué pasó con todo el dinero que le mandaba? Decía mi amigo, ¿qué pasó con el dinero que le mandamos a papá? Le mandamos mucho más dinero de lo que él necesitaba.
porque se sentía tranquilo, así estaba él, y preguntándole al chofer, les mandaron al chofer con la policía, lo investigaron, hicieron miles de cosas, eran 2 choferes creo, y a la muchacha que trabajaba ahí con ellos, y pues no encontraron nada, y nunca se supo qué pasó con ese dinero. Y solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no solamente de México, sino de Estados Unidos, para ver si había una cuenta bancaria por ahí donde el señor este, mandaba todo el dinero que le sobraba. Y bueno, esto nunca fue encontrado, nunca se supo qué pasó. Y fue muchísimo dinero que no se sabe qué pasó. Entonces, lo importante de que los padres comuniquen a alguno de los hijos lo que están haciendo, lo que está pasando, o de estar al pendiente también, porque yo le decía, oye, pues es que si tu papá vivía con 50,000 pesos mensuales, ¿por qué le mandas 300? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Por ejemplo, ¿no? Empiezan a surgir ese tipo de cuestiones. Pero bueno, sí pasa, ¿eh? Sí pasa a la hora de la lectura de los testamentos, empieza la gente, y la casa, y la casa que tiene no sé dónde, y esto y el otro, y dónde quedó, y pueden quedarse cosas en el aire, ¿sí? En el aire que ya nunca nadie supo qué pasó con eso, ¿sí? En el caso de mi abuelo, por ejemplo, a él estaban pagando, ¿cómo estaba? Mi abuelo muere y él estaban pagando rentas de unas casas, él iba a cobrar unas rentas de unas casas, pero nadie sabía, nomás él sabía. Entonces él tenía unas casas no sé dónde, donde las tenía rentadas, pero en los recibos de renta que después vieron, pues no dice dirección, no dice nada, nomás recibí tanto dinero de la casa, le tenía varios nombres a las casas. Y nunca se supo dónde están esas casas. Se busca el registro público de la propiedad, no hay, no, esas casas no estaban a su nombre, no sé el nombre de quién estaban, y cosas de ese tipo. Entonces dices tú, híjole, pues, ¿qué pasó con eso? Y pasa mucho eso. Hay gente que es muy reservada y no quiere decir todo lo que tiene, pero mañana te mueres, compadre, y nadie va a saber qué va a hacer con lo que tú tienes. Y se va a quedar en el aire. No por nada vemos en el centro de Monterrey muchas casas abandonadas y lugares abandonados. Y pues no sabemos qué pasó, ¿no? Bueno, señores y señoritas, con esto terminamos el capítulo, sesión testamentaria. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Si es que no hay una pregunta, alguna duda, algún comentario, damos por cerrada la sesión. ¿Todo en orden? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Sí, maestro. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Todo bien. Entonces, estamos por terminar la sesión y nos vemos el próximo martes igualmente a las 8 de la noche. Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias. Descanse. Gracias a Gracias, buenas ustedes. noches. Gracias a ustedes, que la pasen bien. Hasta la próxima clase. Gracias.